Entonces, yo me he quedado acá en esta parte de acá. ¿Sí? Yo me he quedado en esta parte de acá. Ya está. A ver, sí, apaguen sus audios, por favor. Ahí me había quedado, ¿cierto? Entonces, había una expresión donde era P, ¿de quién? ¿De quién también era? De, ¿cierto? ¿De quién? De x menos 1, ¿por quién? Por x más 1, ¿verdad? Por x más 1. ¿Estamos hasta ahí? Por x más 1. A ver, un ratito, déjenme. A ver, a ver, a ver. Lo voy a hacer para este lado. ¿Ya? Entonces, me va a quedar una expresión así de esta manera. ¿Ya, chicos? Me va a quedar así. Porque me dice que dicha expresión P de X va a ser dividido entre ¿quién? Entre X menos 1 por X más 1. ¿Sí? Teniendo en cuenta lo que había hallado, ¿ah? Recuerda lo que había hallado. ¿Sí? Y esto va a dejar, dice que va a dejar un nuevo residuo. ¿Correcto o no? ¿Sí? Va a dejar un nuevo residuo. Pero tú sabes que el residuo, ¿a qué va a ser igual? Va a tener la forma de ¿quién? De AX más B. ¿Por qué va a tomar la forma de AX más B? Porque si tú te percatas, mi divisor a la hora que yo efectúo X por X, X por 1, a X, a la final yo tengo una diferencia de cuadrados, pero al final yo voy a tener que el divisor es de grado 2, ¿verdad? Entonces, como es de grado 2, entonces mi residuo va a ser AX más B, va a ser de una ecuación lineal. Y el exponente del grado va a ser de grado 1. ¿Estamos hasta ahí? De ahí yo parto, ¿sí? Entonces, mi expresión P de X, ¿correcto? ¿Sí? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a mi divisor. ¿Estamos hasta ahí? A mi divisor, que es X menos 1 por X más 1, ya que por un determinado cociente, ¿verdad? Más quién, más mi otro residuo que tiene la forma AX más B. ¿Estamos o no? O en este caso mejor pongámosle residuo nada más, porque te voy a equivocar con más variables, quizás posiblemente. ¿Sí? Entonces me va a quedar así, más mi residuo. ¿Estamos ahí? Ya. ¿Sí? Ya está. Ahora, yo te pregunto, ¿qué valor tomaría X para que toda esta expresión sea 0? 1, ¿verdad? Entonces, al ser P de 1, ya reemplazando P de 1, ¿a qué va a ser igual? Esta expresión se hace 0, ¿verdad? Como le he dado 1, me va a quedar A más B, ¿verdad o no? ¿Cierto? Pero ¿cuánto me había salido P de 1? Lo que habíamos hallado inicialmente, ¿recuerdas? Coges el valor de ahí. Y de igual manera, ¿cuánto tendría que valer X para que toda expresión se haga 0 menos 1, ¿verdad? Y yo tendría que P de menos 1 va a ser igualado a ¿quién? A la expresión del residuo, que sería menos A más B. ¿Se entendió? Ya está. Y simplemente, ¿qué es lo que hallo? Reemplazo cuánto me había salido P de 1 y P de menos 1, que ahorita se lo voy a plasmar para que lo puedan visualizar, lo que había hallado. ¿Recuerdas? ¿Sí? P de menos 1 me salió 4 y P de 1 me salió 4 y P de menos 1 me salió 2, ¿verdad? Es lo que te había hablado. Mira, ¿viste? Ahí está. Y me va a quedar expresado así. ¿Cierto? Entonces, ¿qué se me forma? Se me forma un sistema de ecuación, ¿verdad? Y simplemente por ende se cancelan las A y ¿qué me va a quedar? C y B. Por ende, hallo el valor de B y reemplazo en cualquiera de estas dos expresiones para hallar el valor de A. Pero como me piden hallar el nuevo residuo, el residuo era de la forma AX más B, ¿correcto? ¿Cuánto vale A? 1. Sería X más, ¿y cuánto vale B? 3. Entonces, ¿cuál sería el nuevo residuo? X más 3. ¿Se entendió, chicos? Fácil. Así está viniendo ejercicios últimamente. Ya no te está viniendo para hacer una parte mecánica ya. Y simplemente a través de quién lo utilizas, a través del famoso algoritmo. Veamos el siguiente ejemplo. De igual manera, me dice, los residuos obtenidos al dividir. Correcto. Mira, yo dice que esto va a ser dividido entre quién?
va a ser dividido entre ¿quién? Entre x menos 3 y x más 1. Te dice que va a tener cierto residuo. De igual manera, haces el mismo paso, ¿correcto? Mira, ¿sí? Aplicando el algoritmo es lo que yo te había mostrado que es esto, ¿verdad? En lo cual, aplicando el algoritmo me va a quedar P de X es igual a X menos 3, que es el divisor, por el cociente, ¿verdad? Por un cociente, más el residuo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿quién es el residuo? Uno de los residuos, 2, que ahí está expresado. Entonces, yo te pregunto, ¿cuánto tiene que valer X para que toda esta expresión se cancele? Esa expresión sería 3, ¿verdad? Entonces, al ser 3, me va a quedar P de 3 es igual a 2. ¿Se entiende? Ahora, de igual manera, hago esta expresión de acá. ¿Sí? Al hacer esa expresión, yo voy a tener acá P de X. Entonces, aplicando ya de frente el algoritmo, me va a quedar P de X es igual a X más 1 por Q' más R, que es mi nuevo residuo, ¿cierto? Y mi nuevo residuo era menos 2. ¿Cuánto tendría que valer X para que esa expresión se cancele? Menos 1, de igual manera, ¿verdad? Entonces, hallando, voy a tener este valor. Y simplemente, ¿qué me dice? Determine el residuo que se obtiene al dividir X por P de X. ¿Entre quién? O sea, voy a hacer que esta expresión va a ser dividido entre quién? Entre X menos 3 por X más 1. ¿Está, chicos? Entre X más 1. Eso es lo que voy a llegar al final. Entonces, hallando, voy a tener esto. Miren, es lo que le había escrito inicialmente. Entonces, ¿qué valor tiene que ser acá X para que se vaya toda la expresión en un primer inicio? 3, ¿verdad? Entonces me va a quedar así. 3 por P de 3 es igual a ¿quién? Al resto de 3, ¿correcto? Pero ¿cuánto vale 3? P de 3, 2. Reemplazas acá y simplemente voy a tener 6 es igual a R de 3, ¿correcto? Sí, y de igual manera, ¿cuánto tendría que valor de X para que toda esta expresión nuevamente vuelva a eliminarse? Menos 1, ¿verdad? Y me va a quedar X que vale menos 1 por P de menos 1 es igual a R menos 1. Pero ¿cuánto salió P de menos 1? P de menos 1 salió menos 2. Y menos por menos más. Me va a quedar 2 es igual a R a la menos 1. Pero yo ¿qué te dije? ¿Qué te dice? Que el residuo va a tomar esta forma siempre. ¿Cierto o no? Y simplemente, ¿qué voy a volver a tener? Voy a volver a tener nuevamente un sistema de ecuación, ¿verdad? En el cual al final me va a quedar así la expresión, ¿sí? Hallando así el valor de A y hallando el valor de B. Pero como el residuo tiene la forma AX más B de una ecuación inicial, entonces me va a volver a salir X más 3. ¿Ya, chicos? Pasamos al siguiente ejercicio. Miren acá, te dice, si el polinomio es mónico, ¿correcto? Sí, en este caso te dice que el polinomio es mónico. Entonces, como te dice que el polinomio es mónico, ¿qué quiere decir? ¿Recuerdas cuando tu polinomio era mónico? Quería decir que mi grado mayor, mi coeficiente iba a ser 1, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que ese polinomio mónico va a ser de tercer grado, ¿verdad? De ahí yo tengo que partir, algo importantísimo. Pero ¿qué más te dice? Te dice que es divisible por quién? Por X menos 2 y por X más 1, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas cuando un número era divisible por 2? Porque un número era divisible por 2 cuando era 0 y era par. Ahora, yo te pregunto, cuando un número es divisible o múltiplo de 3, es cuando es impar y termina en 3. Ahora, ¿y si un número es divisible por 6? Porque es múltiplo de 3 y múltiplo de 2. Esa teoría lo voy a plasmar acá. ¿Qué quiere decir? Que dicha expresión de P de X dice que va a ser divisible por ¿quién? Va a ser divisible tanto por X menos 2 como por ¿quién? Por X más 1. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Esa teoría es para mí es muy importante. De ahí yo baso. Y mira, te dice lo que te había mencionado, el polinomio mánico te dice que cuyo coeficiente principal es 1 y es el de mayor grado. Es lo que yo estoy manifestando, aplicando el algoritmo, ¿correcto? Aplicando el algoritmo yo tendría así. ¿Y quién es esto? Esto sería ¿quién? Mi residuo,
¿correcto? Ese sería mi residuo. Mira, ¿y qué más te dan de dato? Me dice que dicha expresión, nuevamente dice, al dividirlo nuevamente, ahora en este caso por otra expresión, por x menos 3, me deja un resto de 20, ¿correcto? P de x sobre x menos 3 es igual a 20, ¿verdad? Entonces, ¿dónde yo voy a igualar esto? ¿Sí? X menos 3 es igual a 0, donde al hacer el cálculo, ¿cierto? Según el algoritmo voy a tener esta expresión, que P de 3 es igual a 20. ¿Estamos? Ya está. Y simplemente reemplazo. Me va a quedar P de 3 es igual ¿a quién? Voy a reemplazar en esta expresión de acá. ¿Sí? Ya está. Entonces, al aplicar, me va a quedar que ¿cuánto va a valer el valor de A? El valor de A va a ser 2, ¿correcto? Pero ¿qué me dice? Dice que el resto tendría de dicho polinomio al dividir x más 3. Entonces, ¿tú te acuerdas tu polinomio inicial? O sea, va a ser dividido entre x menos 2 por x más 1 y también va a ser dividido por x más 2. ¿Qué quiere decir? Que acá mi divisor va a ser de tercer grado. Es lo que te habló inicialmente, ¿verdad? Ya está. Y eso me va a dejar un nuevo resto, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que valer en este caso para poder hallar el nuevo resto? Simplemente tendría que valer P de menos 3, ¿cierto? P de menos 3 para hallar el nuevo resto, ¿sí? Al aplicar el nuevo resto yo voy a tener como respuesta menos 10, ¿correcto? Menos 10. Pasamos al siguiente ejercicio. Miren ahí, te dice al resto al dividir esta expresión. Mira, si tú te percatas, el divisor es de qué grado? Mi divisor es de segundo grado. ¿Por qué? Porque tú sabes que al efectuar dicha multiplicación me va a quedar que el término en común va a ser x cuadrado, ¿verdad? Entonces, el divisor va a ser de segundo grado. Por ende, mi residuo, ¿qué va a ser? Va a ser una ecuación lineal, va a ser de primer grado. Aplicando el algoritmo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta expresión que es P de X, ¿cierto? Este es el dividendo, va a ser igual al divisor por el cociente más mi determinado residuo, ¿correcto? ¿Cuánto tendría que valer Q, en este caso X, para que toda esta expresión se haga 0? 2, ¿verdad? Al reemplazarlo acá, yo voy a tener una ecuación de esta manera. ¿Y cuánto tendría que valer nuevamente X para poder eliminarlo nuevamente por segunda vez? Tendría que valer 1. Haciendo el cálculo yo voy a tener otra ecuación. ¿Y qué se me ha formado? Se me ha formado que un sistema de ecuación, ¿verdad? Se me ha formado un sistema de ecuación. Por ende ya tú sabes desarrollar. Simplemente es despejar la variable, ¿cierto? Donde cual hallo el valor de A que es 16 y hallo y reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones hallando el valor de B, ¿correcto? Como me dice hallar el resto y el resto es de la forma AX más B, yo tendría que me va a quedar expresado 16X menos 32. ¿A qué conclusión hemos llegado? Que hemos aprendido a desarrollar cómo se aplica la regla de Ruffini y también de aplicar en una división polinómica hallando el resto utilizando ¿quién? El famoso algoritmo de la división algebraica. ¿Ya, chicos? Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ya está. Chicos, ¿entendió?